Hola Carmen, muy buenas. Hola Manuel, buenos días. Qué gusto verte. Igual, mira, yo quería tener un rato contigo para enseñarles a la gente un pequeño vídeo cortito de quién es Carmen Cordero y qué vamos a hacer a finales de octubre, porque en Barcelona vamos a hacer un taller vivencial con un grupo pequeñito, ¿no? Tú no quieres que sea de mucha gente y vamos a trabajar de forma vivencial en Barcelona a finales de octubre con un trabajo que tiene que ver con el cuerpo, con la atención, pero, pero no desde lo que habitualmente entendemos. Y yo tenía ganas de poder hablarlo un poco contigo porque yo tampoco te conozco tanto y eh, yo hice un taller como este que vamos a hacer ahora. Yo lo hice contigo, creo que hace pues, 7, 8 años. Y para mí fue importante el trabajo que yo hice contigo. Fue muy importante para mí a nivel personal y a nivel profesional. A nivel profesional, por un lado, porque lo que me aportó fue mm, comprender el trabajo corporal desde otro lado. Y desde otro lado más profundo y desde un lado que me parece que es volver a los básicos y recuperar algo precioso y perdido que está en lo más esencial. Me parece que el trabajo que tú propones es de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Ese es como yo lo he ido percibiendo. Me ayudó a cambiar el enfoque de lo que es el abordaje corporal, también de lo que es el trabajo atencional, pero no solo eso, sino que a mí personalmente me ayudó a comprenderme mejor desde un lugar que hasta ahora me era muy desconocido y, y tiene consecuencias muy prácticas, porque lo hablábamos antes, una de las cosas que a mí me pasaba es que yo realmente lo decía y me sentía así, que me sentía tonto. Esa era la cosa que yo me decía. Pero, pero ¿por qué me decía eso? Porque yo me ponía a estudiar o me ponía a leer y al cabo de unos minutos, 15, 20 minutos, yo me despistaba. Me distraía, me tenía que poner a hacer otra cosa, otra tarea, o me ponía a hacer cualquier otra. En fin, tenía que moverme o cambiar de sitio, y no podía concentrarme más de 20 minutos ahí. Y yo veía a mis compañeros y a mis compañeras que estaban ellos focalizados y decían, no, este libro me lo he leído en una tarde o en 3 días o tal. Para mí era un suplicio cuando en el cole me daban un libro para leer y tenía una fecha y yo me ponía a leer y no había manera, se me iba, ¿no? La atención. Y fue trabajando contigo que entendí que no es que fuera tonto, sino que yo tenía una forma de aprender y una forma de relacionarme, una forma de experimentar lo que estaba pasando desde otro lado y que eso no lo había podido entender ni nadie me lo había explicado antes. Entonces, bueno, como a mí me ayudó mucho personalmente y profesionalmente el trabajo contigo, ahora quiero que mucha gente también pueda acceder a ese trabajo. Así que, hola Carmen, y cuéntame un poco qué es eso que yo hice y cómo me entendiste, qué pasó para que tú me pudieras ayudar a verme y a comprenderme de otra manera. Bien. Eh, bueno, partiendo, digamos, por esto mismo que dices tú, que este trabajo, que son prácticas, ¿no es cierto?, corporales, atencionales, reflexivas, simples, ¿ah? Que se van sincronizando en un movimiento, ¿ah? Porque Que, son ejercicios concretos lo que tú claro, propones, ejercicios físicos sí, concretos. sí, Sí. son ejercicios físicos concretos, pero tú vas moviendo el cuerpo y vas sincronizando los movimientos atencionales, la atención que tú hablas, con movimientos súper específicos del cuerpo. Ahora, antes de explicar eso, digamos, como eh, es que tú dices, me cambió ya la perspectiva del trabajo corporal, me cambió Sí. un modo de percibirme en la vida, digamos. Y ahí eso viene, digamos, este cambio de percepción, ahí uno puede mirar que este método viene de un cambio paradigmático. ¿Qué significa un cambio paradigmático? Si bien uno dice, bueno, son un cambio de creencia. La misma teoría con la cual se estructura
el método, que es la teoría de la biología del conocer de Humberto Maturana y Francisco Varela, es un cambio paradigmático radical acerca de cómo se constituye la percepción, Mm. la conducta y el mundo que vivo. Entonces, estamos hablando de cambiar el mundo. Entonces, lo que tú me expresas es, yo hice algo en lo cual me cambió el mundo y a lo mejor en ese minuto me cambia la sensación, pero me queda desde la práctica el registro de una experiencia con la cual yo puedo ir poco a poco abriéndome a comprender mi modo de hacer, mi modo de emocionar, Mm. y es ese entendimiento a través de la experiencia de vivir, ¿no? Un cuerpo vivido y no un cuerpo objeto, ¿ya? Entonces, Claro, el eje de, de este cambio tiene que ver con que la concepción del cuerpo cambia con esta teoría. ¿Y por qué cambia? Porque explica los procesos internos que dan origen al cuerpo. Explica los procesos internos del cuerpo que ocurren en el cuerpo y va explicando cómo la relación con el mundo, digamos, te va modificando la estructura y por otro lado las creencias, o sea, cuando a ti te dijeron alguna vez, oye, no seas tonto, es cosa de leer y ahí hay una creencia de trasfondo, pero una creencia no de que, solo de que tú puedas eh, no entender, sino la creencia de que uno, si se propone hacer algo, lo puede hacer. Desde el lenguaje, desde el yo, desde el sujeto. Por eso es un cambio paradigmático, porque acá aparece la unicidad del ser humano, en que ya no es un sujeto pensante que puede controlar este cuerpo, controlar sus mm. focos de atención. Entonces, eso genera que vamos aprendiendo a modular la conducta, ¿no? Es como... Y por otro lado, a darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene un modo de hacer y de emocionar que tiene que ver con la estructura corporal. Eso te iba a ¿Ah? decir, ¿no? Porque una de las cosas que tú estás diciendo primero, dices, tiene que ver con la estructura corporal, Mm. ¿no? Y me imagino también que tiene que ver con una estructura corporal y un entorno, La estructura, una bueno, cultura, la ¿no? estructura corporal en movimiento y acoplamiento con un entorno, con los demás y con el Claro, medio ambiente. claro. Y una de las cosas, por ejemplo, en Gestal, ¿no? Hablamos y Peirce, eh, para él era muy claro y muy básico cuando decía, dejemos de hablar de un tener y más acercarnos a un ser, en el sentido de yo no dejo de decir tengo un cuerpo, y eso es una escisión de la conciencia. Él le estaba proponiendo decir, ¿cómo podemos ir acercándonos a una conciencia más libre que permite reconocer que somos cuerpo y desde ahí reconocer todo un movimiento que se está dando, ¿no? Todo el tiempo? Pero me parece que desde que él pone esas bases y cómo lo vamos desarrollando durante todos estos años, yo siento que ha habido como que eso no se ha generalmente no se ha podido integrar bien, como dice, bueno, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se pasa de un yo tengo un cuerpo a yo soy? Y una de las cosas que trabajando contigo, con esos ejercicios que tú dices, ¿no? Con esos ejercicios que hacíamos, que nos dabas tiempo para hacer unos ejercicios que yo digo que son como muy... que parece gimnasia sueca por un lado, que a veces parece como ejercicios marciales, ¿no? Muy ordenados, tal. Pero luego teníamos un tiempo de escribir y yo tengo todavía los escritos que yo hacía y tuve una lucidez, había una lucidez a la hora de luego escribir, de poder
escucharme, había un acercamiento hacia mí donde iba cada vez la línea entre yo tengo un cuerpo y yo soy un cuerpo se iba afinando, se iba haciendo más, se iba disolviendo cada vez un poco más. Me parece que lo que tú propones se acerca a eso que decía Peirce de más ser que no tener. ¿Va por ahí la cosa? Va por, hay un paso más que el que da Maturana Varela, ¿no? Más que por el ser, es por el hacer, porque el ser, desde acá, se constituye, ¿sí?, en un ser autopoyético, un ser que se genera a sí mismo. Y ahí viene algo muy bello, porque esto que tú dices, este proceso del dualismo, ¿no? De ir poco a poco, se intuye que este sujeto pensante, y el cuerpo es una unidad, pero sin embargo nosotros vivimos como si fuesen separados. Y ahí vienen las creencias que generan los modos de hacer. Eso es, sí. Entonces nosotros, todos, digamos, desde el paradigma cartesiano dualista, digamos, somos una cultura en la cual hemos entrenado, el llevar la atención y el tener esta creencia de que el sujeto es un sujeto pensante vehiculizado por este cuerpo, objeto heterónomo, un cuerpo que podemos nosotros cambiar, que nosotros podemos hacer cambiar también el entorno. Entonces, ¿qué hace cuando aparece el concepto de cómo se constituye? Y lo más lindo ahí es que no hay que juntar nada, Mm, porque uno de los regalos en la visión de la autopoiesis es que el cuerpo es un cuerpo en conocimiento. La vida surge, la ameba surge con un conocer, con una cognición. Entonces, el trabajo lo que hace es desde el hacer acercarse a este vivir, mm, mm. vivirme Sí. como un ser vivo. O sea, y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si todos somos seres vivos. Oye, los seres vivos en su relación con el entorno, desde el primero hasta nosotros, generamos. No, nosotros, los yoes, no generan, el cuerpo genera un conocimiento permanente que es el que, por ejemplo, cuando tú estás leyendo y me salgo y voy hacia otra cosa, tu atención se ordena. La atención es un proceso que se da en la fisiología de carácter cognitivo del cuerpo. Entonces, hay, más allá del sujeto, es como decía Varela, el sujeto es la guinda de la torta. Acá, acá es la torta la que, es como lo que importa en esto de la conciencia de uno mismo y de los demás. ¿Por qué? Porque desde la reflexión yo genero un conocimiento desde asociaciones a través de las conversaciones, pero eso está sustentado en Mm, el operar, en el movimiento del cuerpo, que es de carácter cognitivo. O sea, el conocer del cuerpo sustenta y es fuente de esto que tú estás reflexionando. Entonces, ¿qué hace? El método se va articulando a partir de las bases teóricas de la autopoiesis. Entonces, ahí hay principios y reglas. Que claro, cuando uno vive ese cuerpo, desde el hacer, ¿ah?, baja su atención a encontrarme con un ser autopoyético, vivirme como un ser autopoyético. como en lo que tú estás diciendo, porque introduces el término de autopoiesis, y yo creo que hay mucha gente que no lo conoce, incluso hay mucha gente que no conoce el trabajo de Humberto Claro, Maturana y de Francisco Varela, ¿no? pero Eh, ahí cortito, te lo puedo, cortito, claro, te iba a decir, a ver, cortito, porque cortito. Cuando uno un dice ser que genera a sí autopoyético, mismo, sí. es un cuerpo que se genera momento a momento a sí mismo y momento a momento define sus estados internos. O sea, acá pasa algo que nosotros no nos enteramos, pero eso que no nos enteramos, ¿ah?, genera
nuestro modo de ser, de existir. Por lo tanto, no tengo nada que hacer con mi modo de ser. Traigo eso. Y eso tiene un determinismo estructural, o sea, los cuerpos tienen estructuras distintas de acuerdo a lo que hacen. Que tú hablas de tres diferencias principales, ¿no? Sí, hablo de el cuerpo como un dominio donde se va generando mi existencia, se constituye mi existencia, el dominio del lenguaje, en donde yo constituyo esta observación, ¿sí? Pero que surge, el dominio del lenguaje es acción que está cableada, como decimos los biólogos. Sí. Entonces, es el lenguaje, el cuerpo y las relaciones. Entonces, siempre estás mirando que tu modo de ser tiene, tu modo de hacer, perdón, tiene un modo de moverte desde el cuerpo, y eso se genera autónomamente por el operar del cuerpo. Si tú comiste algo, te vas a mover de una manera distinta. Si tú meditaste, te vas a mover de una manera distinta. ¿Ya? Entonces, ese modo de moverse está correlacionado con una coherencia con el modo de relacionarte y con el modo de pensar. Entonces Nosotros hemos son estudiado como... y clasificado eso. Entonces, cuando Eso. tú dices, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo te das cuenta que, y me lo dices así, si ni me conoces? Entonces, esa es la maravilla cuando uno mira y dice el determinismo estructural en los seres vivos, no solo en los seres humanos, genera un modo de hacer y de relacionarse. Y, y ahí comienza el trabajo que tiene que ver, bueno, ahí hay un cambio paradigmático, yo no soy un sujeto que tiene un modo de ser al cual postula además. Imagínate la cultura, o sea, tú debes ser de esta manera. Es que con eso que tú estás diciendo, lo que tú estás Realmente, diciendo es, estás sacando de lo sólido, digamos, como tener la imagen de algo sólido, fijo, estático, a lo que llegar y a lo que conformarme, es decir, una forma que es cambiante de repente, incluirla también dentro de una estructura rígida donde tiene que es ser una eso, estructura dinámica, claro, pero que y, mantiene ciertas relaciones, y pero es dinámica, pasar a lo dinámico, entiendo, que es es, dinámico. claro, pasar de algo que yo me creo que yo soy de una manera determinada y entonces dejo fuera todo lo que no encaje con eso que yo debo ser, entender, comprender cómo debo relacionarme, moverme, etcétera, y percibirme para de repente decir, no, no, es que hay toda una dimensión que no estamos entendiendo, que no estamos viendo, que no estamos reconociendo y eso condiciona cómo yo me percibo a mí, cómo yo me relaciono, cómo yo me muevo y cómo yo me desarrollo en el medio, ¿no? Una de las cosas que... Hay algo ahí que me Dime, dime. gustaría aclarar, ¿no? Cuando Sí. tú dices cómo me percibo, cómo me veo, acá hay algo bien central. La cultura genera, ¿no es cierto?, modos de hacer que modifican la estructura. Nuestra cultura ha generado un modo de hacer en que nosotros hemos perdido, ¿ah? Así, voy a decirte, conexiones neuronales que tienen que ver con el percibirse a sí mismo. O sea, este sí mismo abstracto que funcionamos, que nosotros mismos, yo me conozco. Entonces tú me dices, ¿quién es Carmen? Chuta, ¿qué te describo de mí? No sé. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros creemos que sabemos cuando nos miramos como objetos, Ya. en donde estamos definiendo, hoy sí, es muy orientado también a qué logros tengo. Entonces, si no leo, si leo, si subo el árbol, si no lo subo. Entonces, ahí ¿ah? Aparece esto de que si nosotros no recuperamos la percepción orgánica, ¿ah? Que tiene que ver con la propiocepción y la nocicepción. Entonces, parte del trabajo que nosotros llamamos el llegar a tener una presencia activa. ¿Qué quiere decir? Una presencia activa en el sentido de que me voy percibiendo, ¿ah? Voy percibiendo esta presencia de un cuerpo autónomo e integro, por lo tanto, de esa manera, poco a poco, una atención que la tengo en la cabeza voy bajando y acá cambia los estados cognitivos del cuerpo.
Entonces, ahí eso es una de las partes del trabajo para poder trabajar los modos de emocionar. Entonces, cuando con los ejercicios tú dices, yo me siento, escribo, y aparece una lucidez, está devolviendo la atención, está apareciendo una atención en un movimiento y en un cambio emocional. Eso es muy importante. Por eso muchas veces se mira como clasifica, digamos, como metodologías meditativas en movimiento. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante porque ¿qué es conocerse a sí mismo? ¿Describirse? ¿Saber exactamente lo que hago? ¿O vivir el conocer de un sí mismo que conoce? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que tú estás diciendo con el tema de las emociones incluso, ¿no? Es cómo a través del trabajo contigo, de los ejercicios que tú propones y del método que tú propones, la sensación que yo tengo es cómo cómo voy afinando lo que yo... Claro, y es un cambio de paradigma, como tú dices, porque incluso tenemos muy fijadas, creo que en general, cómo son las emociones, por ejemplo, la interpretación y lo que yo siento de qué es la tristeza, la rabia, el miedo, la alegría. eh, por lo general creemos que ya está, que, no, que eso no es cuestionable, ¿no? Yo siento la alegría así, la tristeza así y tal, pero de repente estamos viendo que no, que con el trabajo que hacemos contigo es eh, encontrar una multiplicidad de detalles, una dimensión completamente diferente de lo que pueden ser esas cuatro emociones biológicas que he nombrado, miedo, rabia, alegría, tristeza. Cómo hay una percepción y una, iba a decir, hasta comprensión también de lo que es la dimensión emocional, que no pasa por una etiqueta, que no pasa por un síntoma o una cosa que ¡pum!, se expresa de una manera concreta, que es culturalmente lo que me han permitido, por bien por lo que yo he podido vivir en casa, por el país donde vivo, etcétera, que yo puedo expresar esto y digo, esto que puedo expresar así de esta manera, esto es tristeza, esto que puedo expresar así, esto es rabia. Y de repente, no, de repente hay todo un trabajo que a través del método que tú propones es encontrar una dimensión amplísima de cómo no solamente no es una etiqueta o un síntoma o una expresión determinada, sino es, un mundo. ¿cómo llamarlo? Algo que está en movimiento amplísimo, que está en desarrollo, que está continuamente, iba a decir desarrollándose, pero no sé si es la palabra adecuada, como está en Sí, movimiento. Yo lo que digo es pasar de algo muy encapsulado a un paradigma donde eso que yo creía que tenía una etiqueta concreta pasa a ser algo complejo y que en esa complejidad de repente yo me siento mucho más cerca, no solamente de mí, sino del entorno también, ¿no? del otro. No sé si hay algo de esto que tú dices, sí, va Claro, por ahí claro. o... Sí, va por ahí, ¿no? Desde acá, cuando tú hablas, nosotros asumimos que la fisiología en sí es de carácter cognitivo y que estos estados, estos cuatro estados que tienen que ver con, desde el origen de la vida se empiezan a configurar, ¿no? Que tienen que ver con los mecanismos internos, el operar interno que conserva este organismo. Y ok, uno dice, bueno, ya son eh, disposiciones, digamos, para la conservación. Es que no son disposiciones para la conservación, son estados cognitivos. Entonces, cuando tú vas contactando a través de los ejercicios, primero sin evocar, sin música, o sea, tú Sí, dices lo que es muy seco. El trabajo que tú la propones es gente, muy soso, ¿no? Tú lo pones a hacer y dices, bueno, yo desde fuera, si lo viera por un cristal, diría, pues,
¿qué Tan hacen? loco. ¿No? Tan loco, ¿qué hacen? Y luego esto que estás explicando tan complejo, de repente son ejercicios muy sencillos donde la gente estamos haciendo, ¿no? Con respiración, con atención, un ejercicio repetitivo, tal, ahora cambia aquí. Y cómo eso sirve para explicar todo esto, porque hay mucha gente que dirá, bueno, pero es que esto que están diciendo es muy complejo, yo ahí no me meto, ¿no? No, porque no tienes que hacer más que moverte de una manera en que están sincronizando, o sea, el cómo se acompañan, va acompañando el orden de tu atención y el orden del movimiento. Entonces, bien interesante porque cuando se ven, como dices tú, o sea, es terrible hacer esos ejercicios, puedes decir, sí, pero como estamos trabajando la presencia activa, ¿no es Mm, cierto? mm, Empiezas a sentir. Y ahí puedo hacer 500 veces así. Y todo eso es una profundidad sensorial que despliega un nuevo, o sea, estoy habitando otro mundo en la emoción mm, mm. que antes estaba descrita desde afuera. Y como son estados cognitivos, traen la emoción, trae órdenes atencionales súper específicos y esta estructura corporal que es plástica, pero que mantiene y conserva algo esencial del individuo, eh, es lo que, en la medida en que estas emociones básicas vamos, como cultura, por eso digo, Mm, el mm, método para occidentales, porque ya. tengo que soltar esto de estar controlando lo que me pasa y haciendo el ejercicio esperando si hice bien, si el pie, si el abrazo, si no, para, siente y sigue este movimiento y en un instante, que es lo fuerte, ¿no es cierto? Ni te das cuenta y ¡tac! Aparece la tristeza. Pero no una tristeza dolorosa, porque la tristeza no es dolor. Entonces ahí Claro. aparece una dimensión de recursos y de que no vivimos. Y no vivimos por lo que tú dices, porque está clasificado de una manera en que las creencias modulan Mm, también mi mm, experiencia. mm. No sé si te explico un poco lo que Sí, cuando porque la cosa sobre todo es que yo creo que hay una parte que puedo entender, pues porque te llevo escuchando tiempo, porque me interesa, porque a Humberto Maturana también le he ido leyendo y queriendo entender el trabajo que él propone, pero me parece que no es fácil porque estamos hablando de un nuevo paradigma y de un nuevo enfoque. A veces la sensación que yo tengo es que estamos pasando de que normalmente estamos escribiendo o dibujando en 2D a pasar a un fractal. Es como si pasáramos a un espacio donde se van abriendo dimensiones y dimensiones a medida que tú vas poniendo la atención. ¿No? Tú propones pasar de algo muy delimitado, que es lo que nuestra cultura propone, todo clasificado, todo eh, eh, reducido, un ¿no? mundo armado, un mundo objetivo puesto afuera al cual me tengo que adaptar Eso. cuando este movimiento cognitivo genera las cualidades del mundo. Eso no es menor. Por lo tanto, mi sufrimiento está sostenido, ¿me entiendes? Por un aprendizaje y por creencias de mí mismo. Puedes sufrir porque soy tonto. Imagínate qué fuerte el niño, ¿no? En esta sensación de que no voy a... Cuando en realidad contacto, o sea, cuando tú dices, me siento en esta luz, eso no tiene nada que ver. Completamente, O sea, totalmente. encuentro cuál es el tipo de, de conocimiento, de modo de conocer propio. Y eso es muy importante hoy día en la educación. Porque si hablamos de inclusión y tenemos normalizados los mecanismos de aprendizaje y normalizados los modos de hacer, estamos generando este problema hoy día de salud que se llama salud mental. Y yo digo, esto es un problema de salud psicocorporal. Somos una Mm, unidad mm, mm. y veamos cómo las artritis, o sea, la cantidad de enfermedades orgánicas que son producto de tener un modo de hacer antes de nacer. Entonces yo digo, qué terrible. Ya está marcado, ¿no? Ya estamos marcados, ¿no? Claro, Está eso marcado ya cómo está. debe ser, ¿no? Y ahí tener la seguridad para ir.
te da miedo, porque o sea, el cuco acá, no sé cómo se dice acá, no, pero acá el miedo viene generado, digamos, porque Sí, si este cuerpo yo no lo controlo, va a aparecer un demonio. claro. Sí, son, digamos, el fantasma, el monstruo, los temores, La sombra, y va, esa parte sombra que está operando porque está esperando ser reconocida y como no estamos acogiéndola, aparece de muchas maneras que pueden ser pues, enfermedades, dolencias, sufrimiento, etcétera, ¿no? que siempre poner, ¿no es cierto?, esta dualidad como elemento, ¿ah? Que es muy distinto cuando tú estás mirando que es un sistema complejo, por lo tanto Mm, esto se mm. va a ir modulando una cosa con otra. Ahora, bueno, pero básicamente es como decir, ahí hay un cambio, como dices tú, paradigmático y es una forma de ver en términos, en términos más científicos, también cómo, Mm, ¿ah? mm, Las mm. creencias modulan estados fisiológicos del cuerpo y el cuerpo con sus estados fisiológicos modula creencias y el contexto tanto de conversaciones como del medio ambiente, los olores, los colores, o sea, es bien compleja y complejo no es complicado, ¿ah? Cuando uno Sí, sí, entiendo, sí, sí. complicado, sino esta modulación de todo. Por eso nosotros decimos, con esto aprendemos a modular las emociones, no a controlarlas. Lo que te pasó, que tú todavía te acuerdas, ¿me entiendes? Como impronta de un contacto contigo, eso va a ir va modulando poco a poco, porque eso te queda la sensación y uno, el cuerpo, sigue buscando por ahí porque se siente legitimizado. Mm, Es mm. como, puedo, es como el perro que dejas de pegarle para que no haga pipí arriba de la alfombra, ¿me entiendes? O sea, es como, ¿qué es esto? Si podrían hacerlo. Entonces, ese, eso es A para mí, mí bien importante porque es un trabajo que tú puedes hacer 3 días de trabajo y lo que vas haciendo es despertando un modo de estar que te va a permitir ir saliendo de esta creencia, por un lado dualista, de tener una vivencia de un cuerpo objeto, que me miro al espejo, que además está definido como debe ser y que no sea tan gordo, ni tan flaco, ni tan alto, ni tan... Entonces, claro, vamos estirándonos la oreja, bajando la oreja, y digo, pero a ver, vamos este, este ser orgánico, ser vivo que está modulándose y exploremos al interior lo esencial de esta vida que viene en conocimiento. Y no es un conocimiento de un individuo. O sea, estoy hablando de que el desarrollo del conocimiento, del conocer, porque ni siquiera es un objeto, es una acción que sí. está permanentemente generando y así en concreto acá, desde la perspectiva científica, es conocer, es conducta efectiva. O sea, ¿cómo me doy cuenta que el perro conoce? Porque si yo hago así, el perro corre siempre de la misma manera porque sabe que va a comer. Pero no sabe desde, oh, voy a comer. Orgánicamente, en el acoplamiento, tiene una conducta efectiva. Tiene una conducta efectiva Hay una para reorganización. Hay una organización o una reorganización que permite que eso se dé. sí, Y entiendo que las más que creencias una están... reorganización, es un orden de una organización que está dada. Hay un orden nuevo. Ordenas la atención, ordenas el cuerpo, ordenas la Y atención. lo que tú estás diciendo es que las creencias limitan esa ordenación, que muchas veces limitan y Determinan una ponen... forma de ordenarlo. Cada cultura tiene una, si no somos Ajá, sí, nosotros. sí, ¿Ah? Lo que hace es que cada cultura va a tener enfermedades particulares, modos de sí. relacionarse y todo eso. Ahora, por eso digo, el método es para occidentales, o sea, está asumiendo desde esta perspectiva que acá hay un movimiento atencional y físico que aprendemos en la educación Mm, que mm. no nos, que acota.
de los movimientos, por lo tanto genera una pérdida de autonomía reflexiva y emocional, porque pierdes una plasticidad reflexiva y relacional. Sí. O sea, el niño crea curiosamente, permanentemente. Entraste y te dicen cómo tienes que crear. Listo, no estás creando. Sí, además te dicen a qué hora tienes que hacerlo, no solamente qué, sino en qué momento, ¿no? Es decir, Además, ¿qué tienes que ver? y una de las cosas también que creo que también condicionan es que a veces veo escuelas que están más moviéndose quizá por un ámbito que permiten más apertura en cuanto al desarrollo emocional y lo relacional, pero en cuanto a lo corporal, yo sigo echando en falta que haya esa dimensión motriz y la comprensión de cómo es lo corporal puesto ahí, ¿no? Que yo por lo menos no lo he visto, no lo encuentro. Yo, pues sobre todo cuando yo iba al colegio, me acuerdo que yo me tenía que levantar muchas veces, ¿no? Iba muchas veces a mear, pero no iba, pero no tenía que ir a mear para nada, pero yo estaba en el pasillo, iba caminando y a lo mejor pues lo de la clase me iba cayendo, yo qué sé, o estaba en otra cosa, ¿no? Pero me levantaba muchas veces. Otras personas, me acuerdo, pues otras niñas y niños, lo que hacían era que hablaban mucho, ¿no? Que se giraban y le hablaban y le pasaban notitas y tal y cual. Y había otros que estaban pop, como que eso era su salsa, pero no lo saques de allí tampoco, porque de repente se descuadraban. Para esos últimos, parece que eso eran lo que podían sacar mejores notas. Eh, pero luego, claro, se sorprendían que yo sacase buenas notas. Era, ¿cómo es que tú, que no has estado prestando atención, cómo es que tú se te has movido todo el tiempo, cómo es que tú que te peleas, cómo es que tú que estás corriendo todo el rato, de repente, no soy el paradigma del que presta atención y saco buenas notas? O sea, ahí hay algo muy bonito, porque dicen, fíjate cómo el paradigma te tiene el que no presta atención. Claro, No, es sí, sí, cómo presto la atención. Y el eso otro no es, eso es. comprende porque está normalizado en la cultura un tipo, ¿ah? Que son los individuos que nosotros llamamos explicativos y tienen una estructura esqueleto-motora sumamente específica, que es lo que yo miré cuando te vi la primera vez en un taller hace 8 años atrás. Sí. ¿Me entiendes? Y puedo decirte, cuidado, que eso... ah, ¿y por qué te lo puedo decir? Y tú dices, pero a ver, que muchas veces me dicen, a ver, explica, porque esto es brujería. ¿Ah? Y digo, no, son más de 20 años estudiando anatomía, estudiando cómo opera, estudiando cómo se mueve este cuerpo, qué es lo que... Entonces, todo eso te va llevando, y hoy está sistematizado y medido, entonces todo eso te permite, pues dice, bueno, entonces vas a determinar al otro. No, si es simplemente reconocer cómo la persona, ¿ah? Desde esa configuración puede acercarse a su propio modo de hacer, porque eso lo va a llevar a una realización en bienestar. Eso es muy importante, sin perder la creatividad. Porque tanto el bienestar como la creatividad en este mundo que tengo que ver de este color esto, oye, yo no lo veo así, lo veo así. Tienes que verlo porque si no, No, pero estás hablando también otro de los cambios de paradigma y para ir cerrando, me parece que estás proponiendo pasar de un esforzarse a un vivir, ¿no? exactamente. Y Porque- creer y creer en la vida. Nosotros tenemos, o sea, el conocimiento vivo que llamo yo. Las emociones son un conocimiento vivo que viene desarrollándose, evolucionando desde el origen de la vida, las emociones básicas. Y estamos apoyados en la guinda de la torta, como decía Varela, pero perdemos todo este habitar, porque la torta está funcionando, si no estarías muerto. Entonces, la torta está funcionando, nosotros no estamos habitando esa dimensión que trae la vida. Entonces podemos quemar los bosques, entonces podemos generar la ecología, el desastre ecológico que hay. Y ahí yo digo, es un problema emocional de contacto con nosotros mismos, porque los niños, cuando ven los animales muertos en el mar o en el lago, reaccionan. Acciona, claro.
O sea, tan serio. Acá necesitamos en un cambio paradigmático un contacto con la vida, pero no desde la vida es así, debe ser así, vamos a cuidar la planta porque hay que ser bueno. No, no. Necesito un sentimiento que me guíe en hacerlo de otra manera, ¿no? Claro. Como incorporar que el esfuerzo también es la moral, ¿no? La moral es otra parte del esforzarse y no del vivir, ¿no? Así es. Eh, um, bueno, para terminar, Carmen, a mí me parece que el taller que vamos a hacer este fin de semana, a finales de octubre, es como una buena entrada para conocer es un método para conocer esto que tú estás explicando y que no se asuste la gente cuando lo escuche, si hay algo complejo en eso, pero no es fácil a veces explicarlo lo más sencillo, ¿verdad? Lo más Pero esencial, ¿no? vivirlo es muy sencillo. Y vivirlo sí que lo es. Explicarlo es Sí, difícil, pero lo más importante en un taller que vivirlo es muy sencillo. eso es. Yo doy fe de eso. ¿Eh? ¿Ah? Yo doy fe de Eh, eso. Muy sencillo. Así que Tú has estado además eh, con gente que yo, a Humberto Maturana, he podido conocerle justo en esta última etapa, antes de su fallecimiento hace poco. Y a Francisco Varela no le conocí, murió hace mucho más tiempo. Y también estuviste con Lola Hoffman, que aunque yo, claro, tampoco la conocí, pero sí que me atrajo mucho su figura, sus textos desde hace muchos años. eh, y bueno, para mí es muy bonito también conocerte a ti, cómo integras también lo que has podido aprender de esas figuras que para mí son tan valiosas y tan importantes y que a veces me da un poco de pena que haya mucha gente que no los conozca, ¿no? Que no conozca la importancia de Lola Hoffman o la importancia de Humberto Maturana. Y creo que tú traes también unos linajes muy valiosos, muy bellos, además de toda tu integración y todo el trabajo de bueno, o sea, el 20 años, trabajo, tantos años, ¿no? 30 años, claro, un trabajo conjunto, ¿no? Conjunto con equipos de laboratorio, con ellos, pero guiados ciertamente esa guía de Lola Hoffman, de María Montañés, que Mm, era mm. la primera señora de Maturana que trabajaba, o sea, son mujeres también que estaban dentro de ese núcleo en un momento de Chile que era álgido, ¿no? Estábamos volviendo estábamos todavía en dictadura en realidad. Entonces, sí, yo agradezco a la vida haber sido formada desde ahí. Entonces, como fue muy genuino. ¿No? Y, y también creo que, y parte de mi estar haciendo esto, sin duda es como sentir, digamos, haber recibido un conocimiento muy vívido, con mucho cariño además, ¿ah? Que cambió mi vida y de muchas personas. Entonces, como hay algo importante hoy día que hacer en relación al cambio de modo de vida y me parece sumamente importante que el conocimiento, además de personas dedicadas y muy brillantes, muy conectadas, muy lúcidas, pueda ir plasmándose en un hacer, ¿no? Así que yo los invito a trabajar para uno mismo y para los demás, así, Pues sí, ¿no? pues sí. Eh, Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Te mando un fuerte Gracias a abrazo. ti, gracias a todos, Aprovechando que estás en España, vamos a ver a si todas. te podemos ir, eh, si te podemos ir siguiendo y aprendiendo contigo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para ti también.